El mundo está a la espera de qué va a hacer Donald Trump con Irán. Se acaba de decir el presidente de Estados Unidos que va a intervenir de alguna forma, que la ayuda va de camino para los que están protestando, y pidió a la gente que siga protestando. No sé si eso ayuda o desayuda a las manifestantes, pero la cantidad de muertos es absurda. Nosotros hemos hablado con personas de allí que están precisamente en una posición de aparente conocimiento, pero quería hablar en unos minutos de Cuba, porque la información que está saliendo de Cuba es extremadamente seria. Mira, Jay, el asunto de Cuba, yo creo que es más que la misma, más que Venezuela, más que las mismas personas que viven en Venezuela al día de hoy, yo pienso que los que más se van a ver afectados y que ya se están afectando van a ser los cubanos. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón muy sencilla. Desde el comienzo de la ejecución de la maniobra donde se llevaron a Maduro, de esa noche, ¿verdad? Los únicos muertos que hubo por parte de lo que sucedió ese día fueron precisamente los cubanos. Los 40 cubanos estos que murieron en ese asunto, para que ustedes vean que en ese sentido Maduro ni siquiera confiaba en los venezolanos. El core de lo que eran los que lo protegían eran cubanos, no eran venezolanos. Eso tenía que haber sido, ¿verdad?, una decisión por la razón que sea, ¿verdad? Quizás el planteamiento de que hubo dentro un chivo expiatorio, pues te dice por qué no necesariamente había gente venezolana en ese sentido, ¿verdad? Pero cuando llega entonces el gobierno de Donald Trump a Venezuela y sucede lo que sucede con el petróleo, que no te voy a negar también, me sorprende que haya gente diciendo como si fuese una gran sorpresa que Estados Unidos se metió en Venezuela por el asunto del petróleo. Ajá, exacto. Y Putin no se quería meter por el petróleo y China no se quería meter por el petróleo. Todo era porque iban con el amor del mundo a entrar allí. Todos los imperios van a manejar los asuntos del imperio. No sé por qué aquí hay que sorprenderse porque esto suceda. Que eso esté bien o esté mal, eso es otro tema. Pero no me pueden decir a mí que Donald Trump es malo porque se metió por el petróleo. Porque todos los demás también lo estaban haciendo. Y pueden ser que sean todos iguales. Así que no hay distinción en ese sentido. Pero en el caso de Cuba, cuando uno habla sobre el tema de lo que está sucediendo en Cuba, ya Donald Trump ha dicho que el petróleo prácticamente ha cortado lo que va a ser los suministros del petróleo para Cuba, y eso tiene una implicación enorme en lo que tiene que ver con la producción de energía eléctrica en Cuba, que ya de por sí estaba maltrecho por un tema de que pasaba como en Puerto Rico en muchas instancias, de que las producciones de electricidad eran de los años 50 y de los años 60, ¿no? Prácticamente desde que el momento en que se dio la revolución. Y esas máquinas pues estaban bastante maltrechas ya por la cantidad de años, como le digo, y prácticamente parecido aquí. Pero el suplido del combustible, del llamado búnker, que iba a Cuba para precisamente manejar el tema de energía eléctrica, que ya de por sí estaba complicado, ahora se ha cortado por completo. Allí no hay gas, allí no hay energía solar, allí era lo que hay dentro de las circunstancias. Y una de esas, pues, es precisamente lo que pudiese ser las plantas de diésel, que también eran parte de lo que se estaba manejando en Cuba, y ya ese suministro se acabó. Y además, había unos suministros que también venían por parte de otros lugares, en barcazas y demás, que también está más difícil que entren por el tema de que las aguas del Caribe y que las aguas de toda esa zona del Golfo de América, como se llama ahora, que antes era el Golfo de México, ¿verdad?, pues está también custodiado por lo que son los buques de guerra de Estados Unidos. Y que también ya ni siquiera cuenta con el misticismo de lo que fue en algún momento la Revolución Cubana, de lo que pudiese ser Fidel Castro y Raúl Castro, y ahora está Díaz-Canel, que no tiene en lo absoluto ni media onza de lo que pudo haber sido el respeto de lo que pudiesen ser las personas que viven dentro de Cuba. Así que lo que va a suceder en Cuba próximamente, sin mencionar lo que está sucediendo a nivel internacional, tú mencionas el caso de Irán, a mí me parece que lo que va a suceder en Cuba próximamente va a ser algo muy parecido a lo que está sucediendo en Irán. Y claro está, yo te voy a decir, claro que Estados Unidos va a fomentar de alguna forma que sigan esas protestas en Irán. Si ese es uno de los principalísimos enemigos que pueda tener el sistema americano, y ellos nunca se han comportado muy amigos de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es evidente. Incluso era quizás el único que estaba apoyando a Maduro, pero ya, para que ustedes vean las cosas, hasta en eso el timing fue
particularmente perfecto para poder hacer la ejecución sobre Maduro, porque ya Irán tenía sus problemas. Así que las protestas en masa yo creo que van a ser inevitables en Cuba, porque va a ser insostenible la vida en Cuba como está. La producción en Cuba es mínima la producción en Cuba por las circunstancias que ya sabemos. Y si encima de eso ni siquiera va a haber la capacidad energética para poder mantener con luz a las casas de ningún sitio, ni de La Habana, ni de Pinar del Río, de ningún sitio, dentro de lo que sería Cuba, me parece que va a ser inevitable, porque incluso la generación que está el día de hoy viviendo en Cuba ya no le tienen ningún respeto, porque ni siquiera recuerdan lo que sucedió con la revolución, porque todos son ya de una generación distinta. Porque los que vivieron el mundo de lo que fue la revolución cubana ya o están muy viejitos o están muertos. Esa es la realidad, esa es la verdad. Así que las lealtades que pudiesen tener con el sistema, ya los que viven al día de hoy no la tienen. Y aquí estamos en el mundo del internet, donde incluso ya vemos blogs de gente que transmiten desde Cuba, por alguna razón consiguen, ¿verdad?, la manera de exportar su contenido a otros lugares del mundo. Hay gente que menciona o maneja alimentos y tantas otras cosas, y donativos que también están llegando para poder manejar el asunto de los alimentos. Pero me parece que va a ser inevitable que las protestas constantes, como está sucediendo en Irán y como en muchas ocasiones sucede en países que pueden estar siendo oprimidos, porque en los casos de Cuba, pues todo el mundo sabe que es una dictadura, y en el caso de Irán, pues todo el mundo sabe también no era el sistema más democrático del mundo. Lo que está sucediendo es que las generaciones nuevas que no le tenían lealtades ahora ya a lo que sucedió en el pasado van a empezar a manifestarse, Jay. Yo creo que va a ser inevitable. Lo que va a suceder, el hambre que va a estar en Cuba, me parece que es igual, va a ser lo que va a fomentar directamente que suceda lo que te estoy mencionando, porque no hay forma de sostener ningún lugar del mundo, salvo que seas una aldea en las Amazonas y que no conozcas la civilización, en que tú puedas entonces involucrarte en tener una vida en sociedad normal dentro de lo que sería el manejo diario de Cuba. Y en el caso particular de Cuba, que tenían una estabilidad de alguna manera por tener el combustible que venía desde Venezuela y que ya no lo tienen, yo creo que va a ser totalmente inevitable, Jay, que entonces el próximo lugar que vamos a ver por circunstancias distintas, aunque también sabemos que empujadas por esta situación, va a ser Cuba. Y Estados Unidos va a tener entonces el beneficio de que tiene también en el patio de su casa, pues lo que sería ya un gobierno mucho más amigo, por decirlo así, de lo que será el sistema. Así que fíjate que Donald Trump, dentro de las circunstancias, a mí me parece que el poder militar en que juega Donald Trump y la manera en que él juega, que tú y yo lo hemos hablado, que son de transacciones. Él maneja todo como una transacción comercial. En el caso de Groenlandia es exactamente como eso. Ya Groenlandia y Dinamarca, en el caso de Dinamarca, ya Dinamarca está negociando con él para que no me dejes quieto, déjame la soberanía y propon lo que tú quieras aquí y llévate lo que tú quieras, porque son transacciones. Donald Trump está haciendo lo que era impensable de que se pudiese dar en términos, en los años, en este tiempo. Se está expandiendo como si fuesen los años 1800, se está sin que nadie diga absolutamente nada, a cambio de no meterse en lo que sucede en Taiwán y a cambio de lo que sucede en Ucrania. A mí me parece que eso es totalmente lógico. De lo que está pasando es sencillo. Y como tú mencionaste en un momento dado, aquí hay 3 países soberanos en el mundo: Estados Unidos, Rusia y China. Esa es la realidad de los demás. Qué fuerte, man. Esa es la realidad. Hay 3 países soberanos, no existen otros más. Y Estados Unidos está haciendo uso de ese poder. Es que hemos vuelto a la era del más... más fuerte. Sí, aquí Eso está bien difícil de aceptar como sociedad. Y Estados Unidos tiene la gran ventaja de que tiene el ejército más poderoso del planeta. ¿Verdad? Y frontea con eso. Bueno, tú lo sabes. Cuando estuvieron en Alaska, le metieron un avión por encima a Putin para que se acordara dónde es que estaba. En el patio de Rusia, porque Alaska está al lado de Rusia. Alaska es más Rusia que Estados Unidos. Y esa es la verdad. Así que yo te tengo que decir que la expansión que se está dando en el primer año de Donald Trump, el primer año de la presidencia de Donald Trump, me sorprende que haya sido tan acelerado, pero los avances que ha tenido esa política que está llevando Donald Trump me sorprende, porque incluso, fíjate que sucede en gran medida algo parecido a lo que sucede en Puerto Rico. La cohesión política no existe.
Claro, allí el Partido Republicano tampoco se opone. Él está manejando las cosas de manera monolítica. Pero en el caso de acá, el Partido Demócrata no existe. El Partido Demócrata no dice absolutamente nada sobre este tema. Están callados. Incluso tan es así que es más noticia el alcalde de Nueva York que cualquier otra cosa que pueda estar sucediendo en ningún otro sitio por un tema religioso, ni siquiera por un asunto sustantivo. Así que yo te tengo que decir, Jay, que lo que vamos a estar viendo próximamente dentro de lo que es el caso de Cuba va a ser, y ojalá, y lo digo con todo el amor del mundo, ojalá yo me equivoque, pero yo creo que en Cuba en los próximos meses lo que va a suceder va a ser tan lamentable y tan triste, donde el hambre va a ser mucho más grande, el asunto de la energía eléctrica, y va a ser prácticamente a ser inhabitable en la isla de Cuba, y el desespero de los seres humanos que van a estar viviendo allí por todo lo que está sucediendo, que como te digo, yo creo que el resultado final de quiénes son los más afectados de lo que sucedió en Venezuela va a ser Cuba inevitablemente. Estamos de acuerdo en que así parece que va a ser. Lo cierto es que lo que cuentan medios de prensa que están allí es de hambre. O sea, que estamos viendo situación ya de periodo especial. Y es desespero, eso allá es desesperación. Yo conocí a una persona que fue durante el periodo especial y me decía, Jay, o sea, tú llegabas allí y te ofrecían, mira, esta es la hija mía por si acaso, tú sabes, a ese nivel. No estoy diciendo que esté pasando ahora, pero evidentemente pues aparenta ser que no, que la situación está tan y tan seria. Porque si el muelle se queda sin energía eléctrica, lo cual pudiera pasar, Yo pienso pues que va a pasar. No hay forma de poder de recibir comida, ¿verdad? Despachar, etcétera. Así que a ese nivel. Y eso para mí es triste independientemente de lo que uno piense políticamente, tú sabes. Por la gente. El pueblo no tiene que ver con el régimen. Dicho eso, ¿cuál es la otra alternativa? Porque con ellos se ha negociado. ¿Qué es lo que dice Trump? O sea, Trump plantea, mira, búscate una negociación aquí. Y Cuba de inmediato dice, yo no estoy hablando con Estados Unidos. O sea, entonces, pues si tú lo que haces es básicamente decir, yo no voy ni a hablar con Estados Unidos, bueno, pues ya viste que ni a Venezuela, China y Rusia no llegaron. No creo que van a llegar. ¿Qué vas a pensar tú que tú vas a ser más poderoso que Rusia o que China? Por eso. Y que funcione todo por tweet, porque fíjate que tú no sé si tuviste, tú lo visto, el tweet de Díaz-Canel. Sí, en respuesta a un tweet de Trump allí. Estamos, ¿sabes? Nada. De nuevo, esto es un nuevo orden mundial y ahora lo que tú estás diciendo, o sea, de hecho, las Marianas ahora mismo, que son parte de Estados Unidos, China tiene unas negociaciones allí que cualquiera diría que están negociando para intercambiar. Nada. No estoy diciendo que eso es lo que está pasando. Es una especulación total. Pero se parece. Pero parece bastante. ¿Te parece? Nada. Dejémoslo